Cada generación cree que las caricaturas con las que creció eran inofensivas, hasta que rascas bajo la superficie y descubres que, en realidad, eran bombas de tiempo esperando a explotar. La década de 1970 parece, a primera vista, un desfile colorido de paz y amor, lleno de canciones pegadizas y mensajes optimistas. Pero cuando miras más de cerca, lo que encuentras es un muro de indignación, prohibiciones y escándalos. Políticos, padres y censores vieron rojo y desataron una guerra cultural en la televisión de los sábados por la mañana. ¿Qué caricatura hizo que el gobierno interviniera directamente? ¿Cuál fue acusada de promover drogas, violencia o incluso satanismo? Hoy vamos a descubrirlo. Estas son las caricaturas de los años 70 que despertaron la furia de todo un país y que todavía hoy tienen un legado prohibido. Número 10. Fat Albert and the Cosby Kids, 1972 a 1985. Si pensabas que las caricaturas eran solo payasadas y voces graciosas, Fat Albert and the Cosby Kids fue la serie que llegó a la televisión para decir, hablemos del mundo real. Creada por Bill Cosby, la serie prometía educar mientras entretenía. Pero nadie advirtió a los espectadores que la educación podía significar violencia de pandillas, drogas, pobreza y racismo, todo antes de que terminaras tu tazón de cereal. Ambientada en un barrio de Filadelfia, la historia estaba inspirada en la infancia real de Cosby. Esa autenticidad fue su mayor fortaleza y su fuente de problemas. Cada episodio era como una clase de estudios sociales sin azúcar. Uno mostraba a los niños lidiando con el acoso escolar, otro hablaba de discapacidades, y algunos tocaban temas tan delicados como detención juvenil, armas y hurto en tiendas. Era crudo, innovador, y para algunos padres, demasiado. El episodio Busted fue la chispa que encendió el fuego. En él, los personajes son arrestados por error por hurto y enfrentan a un auténtico policía en pantalla. Las líneas telefónicas de las estaciones se llenaron de quejas. Los padres lo llamaron traumatizante, inadecuado para niños y demasiado real. Las opiniones estaban divididas. Algunos educadores elogiaban su honestidad, otros aseguraban que solo generaba pesadillas. En California, una junta escolar incluso prohibió que se transmitiera en aulas, temiendo que en lugar de resolver problemas, planteara ideas peligrosas. La controversia alcanzó su punto máximo con los episodios sobre drogas. En Double Talk, un personaje lucha con la tentación de vender drogas por dinero rápido. El lenguaje era directo, las consecuencias reales, y CBS dudó en emitirlo. Al final se transmitió, pero algunas filiales locales se negaron rotundamente a pasarlo al aire. En comunidades conservadoras, incluso mencionar pandillas o adicción era motivo suficiente para que la serie desapareciera de la programación. Algunos estados del sur solo permitían episodios limpios, libres de racismo, armas o drogas. Pero por cada padre enojado, había un activista o educador defendiendo la audacia del programa. Hoy, Fat Albert es recordado como pionero, uno de los primeros shows en retratar a niños negros como héroes complejos, no estereotipos. En los años 70, sin embargo, fue visto como subversivo y peligroso. Prohibido en reuniones de PTA, censurado en varias ciudades y, gracias a esa censura, convertido en leyenda. Número 9. Scooby-Doo, Where Are You? 1969 a 1978. Parece increíble hoy, pero Scooby-Doo no siempre fue visto como un show inocente de aventuras y risas. En los años 70, padres y grupos conservadores lo acusaron de corromper a toda una generación. La premisa era simple: una pandilla de adolescentes resolvía misterios y desenmascaraba villanos disfrazados de fantasmas. Pero para algunos adultos, había mensajes ocultos peligrosos. Con la histeria por Dungeons and Dragons y el miedo al satanismo creciendo, las constantes apariciones de fantasmas, brujas y casas embrujadas fueron vistas como una promoción de creencias sobrenaturales. Las críticas no se detuvieron ahí. Se llegó a acusar a la serie de glorificar el allanamiento de morada. Cada vez que los personajes irrumpían en mansiones o ruinas, los censores se preguntaban si no estaban enviando el mensaje equivocado sobre la ley. En un incidente notorio, una coalición de iglesias del Medio Oeste organizó un boicot, exigiendo que las cadenas retiraran cualquier programación que glorificara el miedo, el engaño o lo oculto. Incluso escenas cómicas fueron analizadas con lupa.
Cuando Shaggy y Scooby se escondían en armarios o mostraban antojos insaciables, algunos padres aseguraban que era una referencia velada a las drogas y exigieron que el personaje fuera eliminado o censurado. En Reino Unido, algunas estaciones comenzaron a editar escenas consideradas demasiado aterradoras, mientras que en Estados Unidos se debatía incluir advertencias de contenido intenso. Pero Scooby sobrevivió a todos los ataques, se adaptó, se transformó e incluso agregó lecciones morales al final de algunos episodios. La controversia, lejos de hundirlo, lo convirtió en un ícono cultural. Scooby-Doo no solo asustaba a fantasmas, también asustaba a los censores. Número 8. Wait Till Your Father Gets Home, 1972 a 1974. Antes de Los Simpson, existió una serie que demostró que la animación para adultos podía ser peligrosa. Su nombre era Wait Till Your Father Gets Home, y en su época fue un terremoto cultural. Emitida en horario estelar, era un giro radical frente al humor seguro de Hanna-Barbera. Cada episodio era una sátira feroz de la vida estadounidense. Desde la guerra de Vietnam hasta el auge de la cultura hippie, pasando por el miedo paranoico en los suburbios. El protagonista, Harry Boyle, era un padre tradicional que chocaba cada noche con sus hijos y sus ideas radicales. Había episodios sobre liberación femenina, protestas contra la guerra y hasta disputas matrimoniales con tintes de liberación sexual. Nada estaba fuera de límites. La indignación no tardó en llegar. Grupos conservadores acusaron a la serie de ser antiamericana, subversiva e inmoral. Las cartas de quejas inundaban las oficinas de la cadena. En algunos mercados, los afiliados se negaron a transmitir episodios polémicos. Uno en particular mostraba a Harry uniéndose a una milicia vecinal para espiar a sus vecinos, solo para terminar humillado públicamente. Era una sátira demasiado cercana a la realidad. Pero la crítica no vino solo de la derecha. Algunos progresistas reclamaron que la serie no iba lo suficientemente lejos, acusándola de caricaturizar los movimientos juveniles y de derechos civiles. Finalmente, la presión fue tanta que la cadena editó diálogos e incluso retiró episodios completos. La serie quedó atrapada en medio. Demasiado política para el sábado por la mañana, demasiado irreverente para el público familiar. Aún así, dejó un legado imborrable. Wait Till Your Father Gets Home demostró que la animación podía ser un arma de crítica social y que a veces, la verdad más peligrosa es la que se dibuja en colores brillantes. Número 7. The Jackson 5 Eve, 1971-1973. Toma la banda pop más grande del mundo y conviértela en caricatura. ¿Qué podría salir mal? En los años 70, prácticamente todo. The Jackson 5 Eve seguía las aventuras animadas de Michael, Jermaine, Tito, Marlon y Jackie Jackson, combinando música y locas aventuras. Parecía la fórmula perfecta para un sábado por la mañana, pero rápidamente se convirtió en un campo de batalla cultural. El primer gran problema, el vudú y la superstición. Varios episodios incluían adivinos, maldiciones y magia, lo que grupos religiosos calificaron como brujería para niños. En el sur de Estados Unidos, algunas filiales cancelaron el programa por considerarlo una mala influencia. La comunidad negra también estaba dividida. Algunos celebraban ver modelos positivos en pantalla, mientras que otros criticaban que la serie trivializaba las luchas reales, centrándose en la fama en lugar de la sustancia. Incluso la propia familia Jackson expresó su incomodidad con ciertos episodios, considerándolos inexactos o vergonzosos. En países como Reino Unido, Jamaica y partes de África, cualquier episodio que incluyera brujería o folclore caribeño era editado o prohibido. En Jamaica, un arco entero fue retirado por insensibilidad cultural. Con el tiempo, la serie se convirtió en un clásico de culto, recordado por su música pegajosa y su vibrante animación. Pero en su momento, fue vista como una caricatura peligrosa, demasiado polémica para la inocencia de un sábado por la mañana. Número 6. Star Trek, The Animated Series, 1973 a 1974. Si pensabas que lo más polémico de Star Trek era el peinado de Spock, te equivocas. Cuando la franquicia llegó al mundo animado, los problemas no tardaron en aparecer. La serie prometía llevar la última frontera a una nueva generación de espectadores, pero en lugar de aventuras ligeras, entregó crisis existenciales, religión alienígena y debates filosóficos sobre racismo y guerra. Todo antes del mediodía. Algunos episodios iban demasiado lejos.
Uno mostraba a una especie dividida literalmente por el color de la piel. Otro enfrentaba a la tripulación con una computadora genocida. Incluso hubo uno donde los personajes visitaban un planeta donde la magia era real, con un ser que se parecía peligrosamente al diablo. La reacción fue inmediata. En el cinturón bíblico de Estados Unidos, algunas estaciones se negaron a emitir episodios completos, acusando a la serie de promover el satanismo. En Alemania y Reino Unido, también se prohibieron capítulos por considerarlos inapropiados para niños. Los censores pedían advertencias de orientación parental y presionaban para mover la serie a horarios nocturnos. Pese a todo, Star Trek, The Animated Series, sobrevivió y ganó un culto fiel. Se atrevió a desafiar a su audiencia, en una época donde los sábados por la mañana se suponían seguros y ligeros. Pero en los años 70, fue vista como una caricatura demasiado peligrosa. Una nave estelar que exploró fronteras prohibidas. Número 5. The Adventures of Muhammad Ali, 1977. Antes de que existieran decenas de caricaturas respaldadas por celebridades, llegó una que sacudió los cimientos de la televisión. The Adventures of Muhammad Ali. Estrenada en 1977, mostraba al legendario boxeador interpretándose a sí mismo, enfrentando desafíos y luchando por la justicia. Pero en cuestión de semanas, se convirtió en el centro de una tormenta política. La serie no evitaba los conflictos del mundo real. Mostraba a Ali enfrentando racismo, prejuicios y defendiendo ideales, incluso cuando eso significaba ir contra la corriente. En un episodio, Ali da un discurso en una clase donde cuestiona la guerra y la autoridad, una clara referencia a su oposición al reclutamiento durante Vietnam. Esto desató una furia inmediata. Grupos conservadores lo llamaron antipatriótico y acusaron a la caricatura de adoctrinar a los niños con ideas radicales. Cadenas en el sur de Estados Unidos retrasaron el programa a horarios nocturnos o directamente lo cancelaron. Algunos líderes comunitarios y anunciantes presionaron para silenciarlo por completo. La controversia fue tan grande que las calificaciones cayeron en picada. Ni siquiera la popularidad de Ali pudo salvar el programa. Solo duró 13 episodios antes de ser retirado, convertido en un ejemplo de cómo mezclar política y animación podía ser explosivo. Hoy, la serie es vista como un intento adelantado a su tiempo, una caricatura que no solo entretenía, sino que desafiaba. Pero en 1977, era dinamita pura, demasiado peligrosa para los sábados por la mañana. Número 4. Schoolhouse Rock, 1973 a 1984. Hoy, Schoolhouse Rock es recordada con cariño como una serie educativa que enseñaba matemáticas, gramática y gobierno, todo con canciones pegajosas. Pero cuando debutó, fue acusada de ser peligrosa, por enseñar demasiado. En los años 70, muchos padres y políticos creían que la educación debía quedarse en el aula, no en las caricaturas. Algunos grupos progresistas la criticaban por simplificar temas complejos y dejar fuera historias de opresión y lucha. Mientras tanto, grupos conservadores aseguraban que era propaganda política destinada a hacer que los niños desafiaran el orden establecido. El episodio I'm Just a Bill, que explicaba cómo se crea una ley, fue particularmente polémico. Hubo quejas de ambos lados. Para unos era demasiado básico, para otros demasiado subversivo. En algunos estados, las escuelas prohibieron su proyección en clases, temiendo que motivara a los niños a cuestionar la autoridad. A pesar de las críticas, la serie no solo sobrevivió, sino que prosperó. Generaciones enteras crecieron con sus canciones y aprendieron gracias a ellas. Lo que en los 70 parecía peligroso, con el tiempo se convirtió en un legado cultural. La lección final fue clara. A veces, la cosa más controvertida que puede hacer una caricatura no es mostrar violencia ni magia, sino enseñar a los niños a pensar por sí mismos. Número 3. Godzilla, 1978, 1979. Godzilla es hoy un ícono del cine, pero en los años 70, su caricatura desató el pánico entre padres y censores. Creada por Hanna-Barbera, la serie parecía un éxito seguro. Aventuras emocionantes, monstruos gigantes y un toque de comedia con el pequeño Gotsuki. Pero cuando el lagarto gigante rugió por primera vez en televisión, las quejas cayeron como un maremoto.
Los críticos aseguraban que era demasiado aterradora y violenta para niños. Las escenas de destrucción de ciudades, el aliento radiactivo y las batallas monstruosas fueron acusadas de provocar pesadillas y fomentar la agresividad. En Reino Unido y Australia, las autoridades locales editaron episodios completos, eliminando los momentos más intensos. En otros mercados, la serie fue movida a horarios más tardíos, considerados adecuados solo para niños mayores. Además, grupos ambientalistas se indignaron por la representación de la energía nuclear. Originalmente, Godzilla era una metáfora de la devastación atómica, pero en la caricatura se había convertido en un superhéroe amigable, ignorando los peligros reales de la energía nuclear y los desastres naturales. Un episodio en el que Godzilla detiene una erupción volcánica fue duramente criticado por trivializar tragedias reales. La presión obligó a Hanna-Barbera a suavizar el contenido, reduciendo la destrucción y agregando mensajes ecológicos. Pero para los niños, esa censura solo aumentó su atractivo. Godzilla se convirtió en el show prohibido que todos querían ver, y su mezcla de caos y heroísmo allanó el camino para series animadas más maduras en el futuro. Número 2. Devlin, 1974. En los 70, las motocicletas y las acrobacias estaban de moda, gracias a figuras como Evel Knievel. Hanna-Barbera decidió capturar esa fiebre en una serie animada llamada Devlin, sobre un doble de acción llamado Ernie Devlin y su familia circense. Parecía una idea inofensiva, hasta que los hospitales empezaron a llenarse de niños heridos. Después del estreno, se reportó un aumento en accidentes infantiles por intentar imitar las acrobacias del show, saltos en bicicletas, rampas improvisadas y caídas peligrosas. Los medios acuñaron el término lesiones por imitación, y pronto el nombre Devlin estaba en todos los titulares. Organizaciones de padres iniciaron campañas para prohibir la serie, acusándola de fomentar la puesta en peligro imprudente. La cadena intentó calmar la situación añadiendo mensajes de seguridad, donde el propio Ernie advertía: "No intenten esto en casa", pero no funcionó. Los críticos aseguraban que solo mostrar las acrobacias ya era suficiente para plantar la idea en los niños. Varias filiales locales retiraron la serie del aire y algunos mercados se negaron a transmitirla desde el inicio. Finalmente, Hanna-Barbera redujo la intensidad de las acrobacias y agregó historias más familiares. Pero el daño estaba hecho. Devlin nunca pudo escapar de su reputación peligrosa y fue cancelada prematuramente. Con el tiempo, se convirtió en una advertencia para la industria. En los años 70, incluso los héroes animados podían estrellarse y arder antes de que terminaran los créditos. Número 1. Sealaf 2020, 1972. En una década llena de series coloridas y sin consecuencias, Sealaf 2020 fue una anomalía peligrosa. La serie seguía a un equipo de científicos viviendo en una base submarina futurista, enfrentando amenazas ambientales, fallas técnicas y peligros constantes. Era ciencia ficción con conciencia ecológica, y eso asustó a padres y censores por igual. Desde su primer episodio, la serie no temió mostrar derrames de petróleo, fusiones nucleares, sabotajes y extinciones masivas. Los villanos no eran caricaturescos, eran problemas reales extraídos de los titulares de la época. Para una generación criada con Scooby-Doo y los Picapiedra, fue un cambio brutal. Las quejas no tardaron en llegar. Padres y grupos escolares acusaron a la serie de ser demasiado intensa y deprimente para niños. Algunos afirmaron que podía provocar ansiedad y pesadillas. En varios mercados, episodios fueron retirados o movidos a horarios menos visibles. En países como Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, capítulos relacionados con tragedias ambientales fueron editados o prohibidos, especialmente después de desastres reales como derrames petroleros. A pesar de la censura, la serie ganó un culto secreto de seguidores. Niños y jóvenes fascinados por su tono serio, la veían como una alternativa a la comedia ligera de otras caricaturas. Con el tiempo, Sealaf 2020 inspiró parodias como Sealaf 2021 y abrió la puerta a series con mensajes ecológicos. Pero en su momento, fue considerada demasiado peligrosa y deprimente para el público infantil. Era una caricatura que decía la verdad sobre el mundo, y en los años 70, eso era suficiente para que quisieran hundirla para siempre.